Cuando ustedes dicen que el bautismo, recordemos San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Dice San Juan Bautista: yo os bautizaré en agua, pero el que viene os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, les dice el Señor, relata San Lucas, el escritor, dice: esperen en Jerusalén que seréis bautizados en Espíritu Santo. Y eso ocurre en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Será que el bautismo en el Señor Jesucristo, que es ese bautismo en Espíritu Santo y fuego, es un querer de hombres? O sea, ¿es mi decisión? Esa es la doctrina que venden estos protestantes, que el bautismo en el Señor Jesucristo es una decisión de hombres. Y resulta que San Pedro, citando al profeta Joel, dice que es una profecía donde dice el Señor Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que esto no es un querer de hombres. Y cuando dice sobre toda carne, no hay exclusión. Claro, Entonces, pero es lo mismo que hace Mateo, ya no Marcos, sino Mateo 28, 19. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Primero, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y segundo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he enseñado. O Juan 3, 5, 6. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero hay que renacer y luego nacer del Espíritu. Por lo tanto, vamos a darle oportunidad a gente de Dios. A gente de Dios, adelante. Bueno, pero estaba yo, ni siquiera terminé. Me interrumpieron. Ya te doy tu chance. Solo quiero que te relajes un ratito porque andas con los nervios alterados. No, pero yo estoy relajado. ¿Quién fue el que empezó a interrumpir? Incluso me quedé en las dos oportunidades, me quedé callado. Ok, Qué adelante, barbaridad. pero sin hermano, tirar, solo sin- quiero comentar qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que Análisis sube y empezó a argumentar, pero le hizo una pregunta al padre Curateca. Por tal motivo, él respondió en el momento. Pero si Análisis sube, argumenta y al final hace su pregunta, pues así puede ser. Adelante. Es correcto. Bueno, el punto ahí es que era mi tiempo, ¿sí? Y yo lo digo con mucho respeto. Yo he debatido, yo he hecho muchos diálogos. Cuando a mí me dan un tiempo para hablar, adelante, yo hablo, no pierdas nadie tiempo, tiene que adelante, hablar. adelante, ¿Sí? adelante. Bueno, pero vean cómo el señor no aguanta, cómo lo refuto y me está interrumpiendo. Aguántese, respeto, por favor. Tranquilo, ¿sí? Ok, vamos a Hechos capítulo 10, versículo 44 en adelante. Dice: estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. En el texto griego, ¿sí?, aquellos que estaban escuchando la palabra eran precisamente los que estaban obedeciendo al mandato de creer al Evangelio, ¿sí? Eso es Cuando su dice ahí los que... Esa es su interpretación. Oye, pero me está interrumpiendo, varón. Otra vez. Ok, vuelvo al mismo punto. En Hechos 10:44. Déjalo hablar. Ok, en Hechos 10:44 aparece un participio activo de acusantas. Ese acusantas es escuchar, oír, capaz de oír. Ustedes van a la acepción Loinaida 24.58 de los diccionarios y los léxicos griegos. Dice capaz de oír, capaz de oír, los que escucharon, dice, todos los que escuchaban la palabra. ¿Quiénes eran los que escuchaban la palabra? Los que tienen la capacidad de tener discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Y dice, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver el don del Espíritu. O sea, no sé qué pasó. A ver, dice, atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Cuándo fue derramado? ¿Antes del bautismo en agua? ¿O durante el bautismo en agua? ¿O después del bautismo en agua? Fue antes. Porque más adelante dice, pues le oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Les oían hablar en lenguas. Si ustedes se van a Hechos 2:4, dice que se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí vemos el bautismo en fuego, el bautismo en Espíritu Santo. Hechos 2:11, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos clamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿A quiénes?
volviendo al contexto de Hechos 10:44 dice, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido? No dice a los que recibirán, no, a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. ¿Y quién está diciendo? Pedro, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces pidieron que se quedasen algunos días. Ahí se la dejo. Ahí les dejo, como diría Luis Toro, le dejo ese bomboncito, ahí se lo dejo. Y ahora el bomboncito te lo mastico y te lo cago por el culo. Porque después de comer el alimento va a la letrina, dice Jesús. Entonces, a los que han escuchado, todos los que están allí, solo escuchan los adultos, los niños y los bebés son sordos y solo reciben el oído cuando ya son mayores. Es decir, los niños y los bebés que están ahí de esas familias son todos sordomudos, o no, ellos no escuchan. Que escuchen y no entiendan con raciocinio no significa que no escuchen y el don del Espíritu, como pasó en Pentecostés, los haga entender en el corazón o en el entendimiento. Usted no es quien para acaparar el poder del Espíritu ni para hacer interpretación subjetiva de qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa en ese pasaje. A todos los que han escuchado, porque han recibido el Espíritu. ¿Usted es más que Pentecostés? ¿Usted es más que Pentecostés? Bomboncito masticado y tirado a la basura. ¿Qué pasa? Que los niños, hasta que no alcanzan la razón de adulto, están sordos, no podían escuchar la predicación de Pedro. Usted se lleva a su hijo al culto, siendo pequeñito, no chilla y brama si el pastor chilla como usted ha chillado al final del discurso, pues sí que está escuchando. Claro que está escuchando. Y cuando se bautizan, como el carcelero, se bautizan él y toda su familia. Igual que pasa aquí, porque el contexto judío es que se bautiza el pater familias, es decir, el dueño de la casa, con su esposa, sus hijos, sus sirvientes y sus esclavos. Por lo tanto, caballero, los niños, salvo que fueran sordos, escucharon también la predicación de Pedro.